Lectura del libro de Tobías. En aquellos días, Ana estaba sentada, con la mirada puesta en el camino por donde debía volver a su hijo. Cuando lo divisó de lejos, dijo al padre: «Mira, ahí llega tu hijo con el hombre que le acompañaba». Rafael dijo a Tobías antes de llegar a su padre: «Estoy seguro de que tu padre recobrará la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se desprendan. Tu padre recobrará la vista y verá la luz». Ana acudió corriendo y se abrazó al cuello de su hijo mientras decía: «Ya te he visto, hijo, ya puedo morir». Y rompió a llorar. Tobit se levantó y, tropezando, atravesó la puerta del patio. Tobías corrió hasta él con la hiel de pez en la mano. Le sopló en los ojos, lo tomó de la mano y le dijo: «Ánimo, padre». Tomó el remedio y se lo aplicó. Luego, con ambas manos, le quitó como unas pielecillas de los ojos. Tobit se echó al cuello de su hijo y gritó entre lágrimas: «Te veo, hijo, luz de mis ojos». Y añadió: «Bendito sea Dios y bendito sea su gran nombre. Benditos todos sus santos ángeles. Que su gran nombre nos proteja. Benditos por siempre todos los ángeles. Tras el castigo se ha apiadado y ahora veo a mi hijo Tobías». Tobías entró en casa lleno de gozo y alabando a Dios con voz potente. Después contó a su padre lo bien que le había ido en el viaje. Traía el dinero y se había casado con Sara, la hija de Raguel, y agregó: «Estará a punto de llegar casi a la puerta de Nínive». Tobit, alegre y alabando a Dios, salió hacia la puerta de la ciudad, al encuentro de su nuera. La gente de Nínive quedaba estupefacta al verlo caminar con paso firme y sin ayuda de nadie. Él proclamaba ante ellos que Dios, en su misericordia, le había devuelto la vista. Cuando se encontró con Sara, la mujer de su hijo, la bendijo con estas palabras: «Bienvenida seas, hija, bendito sea tu Dios que te ha traído a nuestra casa. Que Él bendiga a tu padre, a mi hijo y a ti, hija mía. Entra en esta tu casa con salud, bendición y alegría. Entra, hija». Aquel fue un día de fiesta para todos los judíos de Nínive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice:
Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Hemos repetido con el Salmo 145 después de escuchar la primera lectura. Una lectura en la que también hemos escuchado muchas veces la palabra alabanza. Allí todo eran alabanzas. Después de haberse resuelto satisfactoriamente los asuntos que habían llevado a Tobías, el hijo de Tobit, a la tierra de Media, donde había logrado cobrar una factura que les debían y además volvía casado, volvía con su esposa Sara y además traía en las manos el remedio para la ceguera de su padre. Todo fueron motivos de alabanza y así en varias ocasiones se nos dice cómo bendecían al Señor y lo alababan. Incluso se habla de cómo Tobías, cuando entró en la casa, iba bendiciendo al Señor a grandes voces, con entusiasmo, con entusiasmo. La alabanza a Dios es algo que se nos recomienda por todas partes a lo largo de la Sagrada Escritura. Hay muchos de los salmos concebidos para ser cantados y por lo tanto en alabanza a Dios, donde se nos invita a esa alabanza. Y esa alabanza muchas veces cantando. Cantad al Señor un cántico nuevo. Él merece una alabanza armoniosa y así sucesivamente. Son muchas las veces en las que se nos invita a esa alabanza. Y ahora contemplemos cómo se desarrolla nuestra vida cúltica, cómo se desarrolla nuestra vida de oración. ¿Realmente tomamos en serio alabar al Señor? ¿Forma parte importante de nuestra oración la oración de alabanza a Dios? Cuando celebramos los sacramentos y sobre todo la Eucaristía, ¿surgen de verdad del fondo del corazón las alabanzas a Dios a grandes voces, con entusiasmo? Una mirada a lo que suele ocurrir en nuestras comunidades, por lo menos yo estoy hablando de nuestra diócesis, en otras es posible que ocurran otras cosas, pero me da la impresión de que no sentimos gran pasión por alabar, bendecir y glorificar a Dios. ¿Por qué? Puede haber muchas causas, pero hay una cosa importante. La alabanza surge como consecuencia de la gratitud. Es claro en el pasaje que hemos escuchado hoy del libro de Tobías cómo en todos estos corazones de toda esta familia hay una enorme gratitud. Por lo pronto, la primera que se alegra, la madre de Tobías, cuando le ve venir, le ve llegar, se alegra muchísimo y empieza ya a dar gracias al Señor. Luego es el padre quien se alegra por la vuelta de su hijo y no digamos nada por recobrar la vista. Y todos son bendiciones y alabanzas. Y bendiciones incluso no solamente a Dios, sino a los santos ángeles. No olvidemos que el que acompañaba a Tobías era precisamente un ángel, el ángel Rafael. Después todavía siguen las alabanzas y las bendiciones cuando Tobías le presenta a su padre el resultado de su viaje y cuando le habla de cómo se ha casado y Tobit acude al encuentro de su nuera que llega a las puertas de Nínive. Hay gratitud en el corazón
de quienes incluso habían experimentado lo anterior como un castigo. Dice Tobit, efectivamente, el Señor nos había castigado, pero se ha arrepentido. Tras el castigo se ha apiadado y ahora veo a mi hijo Tobías. Él había interpretado su ceguera como un castigo. Sabemos, porque Jesús lo dirá, que no son así las cosas, pero siente enorme gratitud. Y por la gratitud se manifiesta en palabras, no solo en palabras, por supuesto. La gratitud y la alabanza a Dios tiene que estar muy, muy enraizada en las obras. Es una vida entera la que tiene que proclamar las alabanzas del Señor, viviendo una gratitud profunda. Pero no está reñido eso con que también se diga con palabras y se exprese en acciones de alabanza, de gratitud. Quizá es que nos falta la visión que en aquella época tenían mucho más clara de que todo lo recibimos de Dios. En nuestro tiempo nos hemos autoglorificado tanto nosotros que casi nos ponemos en el lugar de Dios. Muchos, de hecho, en la práctica, quitan a Dios del centro de su vida y se colocan a sí mismos y se están todo el día echando incienso. Todo se lo atribuye hoy a la ciencia humana, a la técnica humana, a la sabiduría humana y al trabajo humano. Y es cierto que muchas cosas se han conseguido gracias a las ciencias y las técnicas, pero ciencias y técnicas que han sido posibles gracias a la inteligencia de la que Dios nos ha dotado. Él no está ausente de la ciencia ni de la técnica. A fin de cuentas, ambas son posibles por los rastros que Dios ha dejado en el mundo, por los elementos que Dios ha puesto en el mundo, en la creación. A fin de cuentas, las ciencias y la técnica lo único que hacen es utilizar lo que encuentran en el mundo. Los inventos serán combinaciones de estos elementos más o menos acertadas, pero se lo encuentran ya. Pero al hacerlo nosotros con nuestras manos, nos atribuimos el mérito. Y en lugar de dar gracias a Dios, nos alegramos de que seamos tan listos y que hagamos cosas tan estupendas. Y no sentimos gratitud hacia Dios. Nuestro mundo no siente gratitud hacia Dios, ni siquiera por el don de la vida. Incluso está buscando la manera de, por lo pronto, manipular los elementos de la vida y hasta quisiera sustituirla o sustituir la acción creadora de Dios para constituirse incluso el ser humano en creador de vida. Lo están buscando por todas partes. Dios sobra hoy, Dios molesta. Por lo tanto, actitud de alabanza hacia Dios, actitud de gratitud hacia Dios, poca o casi ninguna. Evidentemente, quienes nos decimos creyentes en Jesucristo, no podemos actuar así, de ninguna de las maneras. Jesús es el Hijo de Dios. Hemos escuchado este pasaje. No forma parte de los más abundantes a lo largo de los evangelios, donde Jesús es Él, en lugar de contestar a preguntas que le hacen, es Él quien se adelanta y hace una pregunta. Y una pregunta que obliga a reflexionar. ¿Cómo es que dicen que el Mesías es hijo de David, cuando resulta que el mismo rey David, hablando del Mesías, dice: dijo el Señor Dios, a mi Señor? A ese Mesías lo llama Señor suyo. ¿Cómo puede ser, por lo tanto, simplemente un descendiente de David, como si fuera pues un príncipe, hijo de un rey? Simplemente les lanza la pregunta, pero con ella ya está dando una respuesta, porque efectivamente lo que está viniendo a decir es que el Mesías no iba a ser sencillamente un descendiente de David,
porque a ese Mesías David, a quien tanta piedad le manifestaban los judíos, llamaba al Mesías su Señor. La palabra Señor va a ser la que más comúnmente van a utilizar los cristianos después de la resurrección para referirse a Jesús. Llega a decir San Pablo en una de sus cartas, decir Jesús es el Señor es el primer acto de fe y que no ocurre sin la intervención del Espíritu en el corazón. Jesús es Señor, es decir, Jesús es Dios. Y aquí por donde nos encontramos con que nuestra alabanza tiene que ser a Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. Es justamente lo que nos enseña la liturgia cuando las oraciones las terminamos todas con esa invocación, dirigiéndola a Dios Padre por Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nuestra alabanza y nuestra gratitud, por lo tanto, dirigida a Dios Padre por medio de Jesucristo, en que se nos ha manifestado todo su amor, toda su verdad, toda su gracia, y todo ello movidos por el Espíritu Santo. De esta manera se debe desarrollar nuestra vida inmersos en la Santa Trinidad que celebrábamos hace poco. La Santa Trinidad es, en definitiva, el ambiente en el que nos debemos mover, unidos al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, y todo ello con la continua invitación que nos hacemos a nosotros mismos. Alaba, alma mía, al Señor.